Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de la edición verano de Economía Hoy. La primera cosa que te quiero comentar de esta semana tiene que ver con las medidas de ahorro energético del gobierno. Por supuesto que me parece una chapuza, porque primero empezaron a decir 27 grados, 19 grados, luego lo empezaron a flexibilizar porque se dieron cuenta, incluso ellos, que no se puede fijar una temperatura tabla rasa para todo el país, porque evidentemente las necesidades son totalmente distintas, pero es que en realidad es la típica pretensión socialista de crear una solución única para todas las circunstancias, cosa que es imposible porque cuando uno va en coche con tres personas, tampoco se pueden poner de acuerdo en qué punto ponen el aire acondicionado, porque unos tienen frío, otros no, unos quieren abrir la ventanilla, bueno. Entonces imagínate para un país. Pero más allá de la anécdota de los grados y de la corbata y todo eso, hay que hacer cuando hablamos del tema energético dos o tres consideraciones. En primer lugar, si en España en algún momento falta la energía, será como consecuencia de los errores de planificación del gobierno, errores de planificación típicamente socialistas, socialistas de todos los partidos, obviamente en este caso. ¿Por qué te digo esto? Porque este gobierno que ahora pretende que te pongas a ahorrar electricidad, cosa que en realidad ya estás haciendo, es el mismo que ha aprobado una ley para para prohibir que se explote el gas que hay en Burgos y en Asturias. Y esto ya te lo he dicho alguna vez, pero es algo que a mí me obsesiona de alguna manera y que no se sabe lo suficiente. En España hay gas que cubriría las necesidades de 30 años. Sin embargo, no se explota, incluso, insisto, hay una ley que prohíbe explotar ese gas porque habría que hacerlo con el método del fracking. Entonces, el gobierno no quiere, los socialistas de todos los partidos no quieren. Y entonces, ¿qué hacemos? Compramos el gas que ahora ya no nos llega de Argelia, lo compramos de Estados Unidos y obviamente ellos lo producen con el método del fracking. Es realmente ridículo. Pero además es el mismo Estado que ha venido demonizando la energía nuclear y que también ha acelerado innecesariamente el cierre de las centrales térmicas. Entonces, si hay un problema de falta de energía, es por culpa del gobierno, no es por ninguna otra cosa. El otro tema es que el precio de la energía, electricidad y combustibles, viene subiendo desde hace 2 años. Y recién ahora el gobierno plantea un plan de ahorro energético. La gente ya viene ahorrando, como te decía recién. Unos poniendo lavadoras por la noche, otros usando más la bicicleta de lo que les gustaría. Y así cada uno como puede. Otros están instalando placas solares, aunque es una cosa que yo en realidad saqué la cuenta y no compensa desde un punto de vista financiero. Si uno lo quiere hacer por otros motivos, lo puede hacer, pero desde el punto de vista de financiero a mí no me cerraba. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, quiero decir, la gente ya viene ocupándose de este tema y los gobernantes, como están en su mundo, ahora se dan cuenta que hay un problema y sacan un plan de ahorro energético que, como digo, la gente ya viene ahorrando desde hace 2 años. El punto con el plan de ahorro energético es doble, digamos. Por un lado, se tendría el gobierno que limitar, como en prácticamente todos sus planes, a medidas para el sector público únicamente. Si este plan son medidas para que el sector público ahorre, yo no tengo nada que decir, es más, lo tendrían que haber hecho antes. Ahora, pretender decirle a un bar, a un gimnasio o a quien sea dónde tiene que poner la temperatura del aire acondicionado de la calefacción me parece un despropósito, pero en realidad es mucho más grave que un despropósito. Es un ataque más a la libertad individual. No podemos olvidarnos que este es el gobierno que de manera inconstitucional nos encerró en nuestras casas durante semanas, cuando, por cierto, el ritmo de contagios
y de muertes era muy inferior a la actual, cuando ya no se habla más del coronavirus, ni de vacunas, ni de nada. Entonces, hay digamos, este gobierno tiene ya un track record de avasallar las libertades individuales, incluso más allá digamos, violando la Constitución, y esto me parece que va en la misma línea. Entonces, si nosotros no reaccionamos, digamos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles, lo que sea, los ciudadanos, no reaccionamos contra esto, luego lo que estamos haciendo es permitir que este camino continúe y del día de mañana podrán pasar otras cosas que nos parezcan hoy increíbles, como que nos digan qué canal de televisión tenemos que ver, qué periódico tenemos que leer, a qué hora nos tenemos que acostar. Insisto, cosas que hoy parecen ridículas, pero es que si hace 3 meses decíamos que el gobierno iba a decir en qué punto tenemos que poner el aire acondicionado o la calefacción, hubiéramos dicho también que era ridículo, y sin embargo es lo que está pasando. Y si nos retrotraemos 3 años atrás, habríamos dicho que el gobierno nos encerrara en casa es algo imposible, y sin embargo ocurrió. Entonces, con este gobierno nos vamos acostumbrando a las cosas imposibles, y eso es muy negativo para la libertad individual, que al final es lo que me importa. Y para cerrar este tema, no se puede dejar de mencionar la otra gran contradicción. Este mismo gobierno que nos quiere preparar para la falta de energía es el que, por otro lado, está gastando millones en subvenciones para el plan de electrificar prácticamente todo el transporte y que andemos todos con coches eléctricos. Pero no es que va a faltar la energía, entonces la gente que se está comprando coches eléctricos, ¿en qué quedamos? Es toda una cosa que no resiste análisis, chapucera, digna de la gente que nos gobierna, mentirosos y gente que no está preparada, pero más peligroso que todo eso es gente que no tiene ningún problema en, como digo, avasallar la libertad individual, cosa que por otro lado tampoco nos puede extrañar cuando los que gobiernan son comunistas, pero bueno. El otro tema que te quiero comentar son los datos de afiliación y paro registrado del mes de julio. Los datos fueron evidentemente malos, eso ya seguramente lo has visto en algún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque en julio, desde que hay datos que empiezan en el 82, los que yo encontré en 1982, en julio siempre el número de afiliaciones sube con relación a junio, con relación al mes anterior. Bueno, el julio pasado, por primera vez, no fue así. Entonces ya solo por eso uno dice, epa, fíjate que en años muy duros, como el 2009, como el 2012, en plena crisis, igual la afiliación en julio crecía, un poquito, pero crecía. Y esta vez ha caído también, un poquito, pero ha caído, y eso no había ocurrido nunca. Y lo mismo pasa con el paro. De los últimos 25 años, en 22 años, el número de parados se redujo en julio con relación a junio, pero este año subió. Entonces, solo por eso son unos datos que llaman la atención. Ahora, a partir de estos datos, la interpretación que se ha hecho en general en los medios de comunicación es como que ya estamos frente al precipicio y que se viene el derrumbe. Una cosa es decir que la economía va mal, como efectivamente va mal. Otra cosa es pensar que la economía es como un delfín que sube y baja a los saltos. No, la economía se parece más, y sobre todo la economía de un país muy grande como España, se parece más a la de una ballena. Va en una dirección y se mueve lentamente. Entonces, ¿la economía va mal? Sí. ¿Que va a haber un estallido inminente? No. Y no hay que olvidar otra cosa, que el primer semestre los datos de afiliación y paro registrado fueron excepcionalmente buenos. Tan buenos que, como te he venido comentando, era muy difícil cuadrarlos con el resto de datos económicos, porque el resto de datos económicos es malo. Y se ha tendido a agravar con el tema de la inflación, con la caída de la confianza, etc. De alguna manera,
la forma que había de cuadrar esos datos extraordinariamente buenos con la realidad era la caída de las horas trabajadas, la caída de la productividad. Pero así todo eran datos demasiado buenos. Te doy un solo dato. Durante el primer semestre, no recuerdo si 5 o 6 meses seguidos, el número de parados registrados cayó más de un 20% respecto al año anterior en cada mes, durante, como te digo, 4, 5, 6 meses seguidos. Bueno, eso no había ocurrido nunca. Entonces, eso es una cosa que llama la atención. Y de la misma manera, el crecimiento de la afiliación había sido muy fuerte. Entonces, una posibilidad es que los datos de julio estén compensando simplemente el exceso positivo que hubo en los meses anteriores, lo esté compensando en el sentido inverso. Vamos a ver, desde luego, con un solo dato no podemos sacar conclusiones definitivas. A lo mejor yo, si tuviera que apostaría a que el dato de agosto va a ir en la misma dirección, es decir, que va a ser un dato negativo. Pero atención, ya te digo una cosa, en agosto siempre cae la afiliación. Por lo tanto, una caída de la afiliación no va a ser, digamos, el anuncio de ningún cataclismo, va a ser lo que ocurre siempre en agosto. Ahora hay que ver la magnitud de esa caída. Pero lo importante es que, como te vengo diciendo en los últimos videos, España está recibiendo millones de turistas del exterior como no había recibido el año anterior. Entonces, ese primer efecto, que es el más importante de todos, se suma también la salida de la gente del ERTE. Hoy hay en ERTE poco más de 20.000 personas, pero hace un año, en julio del 2021, eran 330.000. Por lo tanto, hay más de 300.000 personas que es como que el salario les aumentó un 40%. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estás en ERTE, tú cobras el 70% de tu salario. Si pasas de cobrar el 70% a cobrar el 100% de tu salario porque saliste del ERTE, es como si a ti te hubieran aumentado el sueldo un 40 y poco por ciento. Entonces, eso también añade capacidad de compra. Entonces tenemos el turismo del exterior, la gente que salió del ERTE, y por otro lado tenemos el gasto público, que este gobierno sigue de fiesta gastando lo que no tiene, porque recién ahora están empezando a repartir ese cheque cultura para que los chicos que cumplen 18 años se gasten 400 euros en vídeos, teatro, cine y no sé cuántas cosas más. Evidentemente es parte de la borrachera que tendremos que purgar después, pero en el cortísimo plazo es una cosa más que alimenta la demanda. Y de hecho tú fíjate una cosa, vinculado con estos tres factores que te digo, si el aumento de la afiliación, del número de afiliados de julio respecto a julio del 2021 es de 3,8%. Pero si quitamos los trabajadores que ha sumado la hostelería, que crecieron más de un 16%, y un grupo de actividades que se llaman de arte y ocio, que evidentemente también están vinculados con el turismo, que ha crecido un 14%, si quitamos eso, el crecimiento no fue del 3,8, sino del 2,5. Entonces, eso te muestra la importancia central que está teniendo la recuperación del turismo del exterior. Entonces, lo que yo me imagino para de aquí hasta final de año, específicamente en lo que se refiere al mercado laboral, es con un mercado laboral que va tendiendo a debilitarse gradualmente, porque el efecto del turismo exterior también se va a ir debilitando, porque ya el año pasado, en la segunda mitad, ya se había recuperado, había empezado a recuperarse, mejor dicho, porque el efecto ERTE que te estoy diciendo también va desapareciendo, pero digamos, va a ser lo suficiente como para que la afiliación se mantenga por encima de los 20 millones 200.000 más o menos, que es como está por ahora. Entonces, que
tienda gradualmente a debilitarse, pero sin ninguna caída abrupta, ningún cataclismo. Todo sujeto a ver qué pasa con el resto de variables económicas. Porque si la guerra se termina la semana que viene, por el motivo que fuese, el precio del petróleo probablemente caería en picado, que ya está cayendo, pero caería más, y eso cambiaría por completo el panorama inflacionario, el panorama de subida de tipos de interés, etc. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Más allá de eso, la economía sigue teniendo, más allá de la inflación, el problema central de la economía española son dos, digamos, los problemas centrales. Uno es el déficit fiscal, que sigue siendo gigantesco y que es un elemento que está detrás de prácticamente todas las crisis. Pero incluso tú fíjate una cosa, estuve leyendo últimamente sobre la Revolución Francesa y uno de los problemas, uno de las causas que disparan la Revolución Francesa es el déficit fiscal. Porque el gobierno francés venía de financiar la ayuda a la guerra de la independencia de Estados Unidos para tratar de dañar en lo posible a Inglaterra. Pero en esa movida política tuvieron que gastar lo que no tenían. Entonces, cuando ese déficit fiscal le vino un problema de una mala cosecha y subida de los precios de los alimentos, el gobierno no tenía ninguna manera de ayudar a la gente diciendo, bueno, como tengo esto ahorrado, subsidio a la gente que no pueda comprar el pan o lo que fuese. Los trabajadores más pobres en la Francia de la época se gastaban alrededor del 40-50% de su salario en pan, solo en pan. Pero en los meses anteriores a la Revolución Francesa se llegaron a gastar el 90%. Todos se lo gastaban en pan. Entonces, si el gobierno francés hubiera tenido dinero para subvencionar a la gente que comprara el pan, a lo mejor la historia hubiera cambiado en otro sentido. Lo que te quiero decir con esto es que ya desde hace siglos los gobiernos, con sus déficits fiscales, con su incapacidad para ajustarse a lo que ganan, o sea, para gastar no más de lo que ingresan, son los grandes generadores de crisis. Cosa que después de la Revolución Francesa, siglos después, empezó, digamos, esa potencia destructiva del gobierno, de los gobiernos, se amplió a partir de la creación de los bancos centrales y la manipulación de los tipos de interés, pero bueno, eso es todo otro tema. En definitiva, el problema gordo que sigue teniendo España y que no tiene nada que ver ni con inflación, ni con la energía, ni con Putin, ni con nada, es el déficit fiscal. Y el segundo es la pérdida de competitividad. Entonces, eso, si no se arregla, y no se está arreglando, nos lleva a una crisis. Más tarde o más temprano. Así de simple. ¿Cómo se puede arreglar? Haciendo un paquete de medidas de reducción de gasto público, reducción del déficit, reducción de impuestos y reformas que te permitan ganar competitividad que se está perdiendo. Es decir, anular, digamos, derogar de entrada todo lo que hizo Sánchez. Y hablando de temas de las cuentas públicas, es increíble, pero la ministra de Hacienda, Montero, sigue hablando de una nueva reforma fiscal, que significa una nueva subida de impuestos. Ellos se escudan en que en ese plan con tu título cursi, plan de transformación y resiliencia, uno de los compromisos adquiridos con la Unión Europea era una reforma fiscal para subir más la tributación verde, digamos, como llaman ellos, verde. En definitiva, castigar más a los combustibles fósiles y vaya a saber cuántas cosas más. A mí, lo que me llama la atención con esto de los compromisos europeos es que España, mucho antes que este plan de resiliencia, se comprometió a que el déficit fiscal no iba a ser de más del 3%.
y que la deuda pública no iba a ser más del 60% del PIB, y también se comprometió con Europa. Entonces no entiendo esa capacidad de los socialistas para poner como un orden de prioridad o un orden de importancia en los distintos compromisos. No, este compromiso hay que cumplirlo porque nos comprometimos con Europa. Y este otro compromiso, que viene del año 97, 98, no, este otro compromiso no importa. Es un disparate. El ministro Escrivá, que al final es uno de los más destructivos, es uno de los ministros más dañinos de todos, uno de los argumentos que utilizó para aprobar el ingreso mínimo vital, que es la medida estrella de la agenda comunista, es que nos lo pide Europa. Pero ¿esto qué es? ¿Un gobierno representativo de un país importante? ¿O es un grupo de colegiales que tienen que esperar que venga el director a decirles qué hacer? Entonces, este comodín de nos comprometimos con Europa, hay que hacerlo, o no cuela más. Lo que nos comprometimos es a tener las cuentas públicas en orden y es un desastre. Las cuentas públicas son un desastre. Entonces, hasta que no cumplan ese compromiso, no me hablen de ningún otro compromiso, aunque más no sea por una cuestión cronológica. Vamos a cumplir primero los primeros compromisos, luego ya veremos los demás. Cuando Bruselas ve que un país es un desmadre, como es el caso de España, ponen más atención y dirán más cosas. Bueno, la Comisión Europea a su manera también es un desmadre, ¿no? Porque los desastres que están haciendo, que han hecho en política exterior y con el tema energético y con la política agraria común, también es un desastre. Pero claro, comparado con Sánchez y su tropa, es otra cosa. Lo que te quiero decir es, la ministra Montero tiene todavía en la cabeza un nuevo incremento de impuestos para el año que viene. Lo que pasa es que no es tan tonta como para no darse cuenta de que es ridículo, incluso para este gobierno, subirle los impuestos a los combustibles al mismo tiempo que le está dando una subvención de 20 céntimos por litro. Entonces, están hablando con la Unión Europea para decirle, mirá, ¿qué podemos hacer con esto? Nos comprometimos, pero dadas las circunstancias no podemos. Están viendo, pero en la mente, lo relevante es que en la mente de esta gente está volver a subir los impuestos. Y siempre con la cantinela de que es necesario para alcanzar el mismo nivel de tributación que el resto para acercar el nivel de recaudación respecto al PIB a la media europea, que España está por debajo. Claro, España está por debajo, sobre todo porque tiene empresas más pequeñas y porque tiene más economía en B. Si tuviera las empresas del tamaño de Alemania, la historia sería distinta. Entonces, no es que aquí, digamos, se paguen menos impuestos porque pagamos menos. Ojalá pagáramos menos. Las empresas en España pagan más impuestos que en Dinamarca, más que en Suecia, más que en Finlandia, más que en muchos países. En Dinamarca, o en otros países el IVA es más bajo. En Dinamarca el IVA es 25%, pero no tienen cotizaciones sociales. Entonces, digamos, de hecho las cotizaciones sociales de España, si mal no recuerdo, son las cuartas más altas de toda la Unión Europea. Entonces no es que los impuestos aquí sean bajos. El impuesto de sociedades tampoco es de los más bajos. Entonces no es que los impuestos sean bajos. Es que la economía da para lo que da. Y sobre todo por esa debilidad estructural que tiene, que es el tamaño de las empresas, que son más pequeñas. Que tampoco es que sean más pequeñas por casualidad. Son más pequeñas porque hay una serie de trabas, como tener que tener delegados sindicales, el comité de empresa a partir de un número de empleados y una enorme cantidad de regulaciones a partir del empleado número 51, que un empresario con todo de frente dice, mira, antes de poner otra empleado número 51, me mato, porque en la práctica el gobierno te va a matar, entonces para eso mejor no lo hago y trato de no crecer. Es una cosa absolutamente empobrecedora, típica del socialismo. Y para terminar, otra vez respecto a este tipo de compromisos, hay una directiva de la Comisión Europea sobre servicios que está aprobada hace años y que hay que transponerla hace años. Cuando te digo años ya es desde los tiempos de Rajoy, que tiene que ver con aumentar la competencia en el sector de las farmacias, en el sector de las notarías, en el sector de los servicios profesionales. Esa
esa directiva es como, ese compromiso es como si no existiera, esa directiva es como una directiva que podría beneficiar a, bueno, a la economía en su conjunto, porque significaría más competencia y reducción de costes. Ese compromiso es como si no existiera.